hace muy poquito fue el Día Mundial de los Abrazos, y queríamos un poco conversar este tema, ¿no? Desde el punto de vista estoico, los abrazos y el contacto con otros seres humanos, sabemos que somos principalmente seres sociales, pero a la vez ese contacto con otros se considera un preferido indiferente para la virtud. O sea, yo puedo continuar siendo virtuoso, puedo continuar siendo justo, sabio, puedo continuar siendo valiente, puedo continuar siendo moderado, aun cuando no tenga un entorno. Sin embargo, sabemos, y esto es una cuestión que se ha venido descubriendo con la ciencia, ¿no? Y por eso precisamente el lado científico, el abrazo tiene un impacto en el ser humano a nivel hormonal incluso, ¿no? Y un poco hasta dónde eso puede llegar a afectar la capacidad de razón cuando estamos muy aislados, como hemos estado aislados con todo el tema de la pandemia. Y yo no me quedaría solo con el tema de la pandemia, sino personas que no tienen un entorno, por ejemplo, los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Llegan a un país nuevo, no tienen un entorno, por muchos años probablemente no reciben un abrazo en condiciones, ¿no? O personas que están muy aisladas, muy solas, personas mayores, ¿no? O sea, yo, un poco, el objetivo un poco de esta idea es como conversar contigo, Julio, un poco la naturaleza del abrazo, ¿no? Como lo importante que es, el efecto que tiene en nosotros y qué hacer cuando no lo tenemos. ¿Hay alguna forma quizás de sustituirlo y de generar en nosotros ese confort y eso que nos generan los abrazos? Entonces, bueno, te dejo los micrófonos para que nos cuentes un poco tus ideas. ¿Cuál es la naturaleza del abrazo? ¿Qué son los abrazos y por qué son tan importantes para nosotros? Pues muchas gracias, Kelly. Bueno, en primer lugar, darte las gracias de poder estar nuevamente con vosotros en la Stoa, que ya sabes que yo soy un estoico de la Stoa, aunque no puedo frecuentar mucho la Stoa por cuestiones laborales, ¿no? Sí. Y en el currículum te has dejado lo más importante, y es que soy un gran abrazador. Bueno. Entonces, porque me gusta mucho abrazar a las personas porque va con mi naturaleza. Y fíjate una observación, el más importante de los antoninos, que fue Marco Aurelio, igual que el resto de los estoicos, tú muy bien has dicho la importancia de estar conforme a la naturaleza del ser humano y que somos animales sociales, en cierta manera, ¿no? Y el ser animal social y realmente estar conforme a la naturaleza y actuar conforme a la naturaleza probablemente tengan un peso muchísimo más elevado y muchísimo mayor que, digamos, el que efectivamente yo puedo vivir en sintonía conmigo mismo sin la necesidad de los demás. Es decir, yo creo que cada vez hay más estudios filosóficos que reflejan que efectivamente estos dos factores, el estar o actuar conforme a la naturaleza del ser humano, que es social, y el hecho de que per se, evidentemente somos seres sociales, tienen mucho peso. Pero efectivamente lo que acabas de decir es muy importante, porque el hecho de que el ser humano sea un ser social necesita para su propio desarrollo psicoafectivo el contacto físico. Hoy en día, el programa más importante o uno de los programas más importantes cara a los recién nacidos en todos los hospitales es el piel con piel. Y el programa piel con piel consiste en que apenas el niño nace, automáticamente es puesto encima de la madre y, a ser posible, del padre, es decir, de los dos, para que antes incluso de cortar el cordón umbilical, esa criatura que ha pasado a un medio totalmente hostil, porque pasa de un medio acuoso, que es el vientre de la madre, al aire, pues que evidentemente ese tránsito sea más dulce. Le ponen encima de la madre porque de esa manera está piel con piel y además escucha y siente los latidos del corazón que lleva 9 meses escuchando dentro del vientre, ¿no? Bueno, este es el programa más importante en todo el mundo que existe de humanización durante el parto y el nacimiento. Igual que durante la lactancia materna, lógicamente, el acogedor y cálido pecho de la madre pues acoge al recién nacido. Igual que en los años 60-70, psicólogos y etólogos, que los etólogos son los psicólogos que estudian el comportamiento animal, pero aplicado al ser humano, es decir, cómo el ser humano podemos aprender de su psicología comparándola, observando la psicología de los animales, pues en los años 60-70, grandes etólogos y psicólogos animales, pues ya detectaban y diagnosticaban que aquellos simios que cuando nacía el monito le separaban de la madre, esos monos que separaban de las madres tenían cuadros depresivos.
Por lo tanto, en el contacto físico hay algo que evidentemente tiene e impacta con lo emocional. Y ahora, en el siglo XXI, sabemos lo que es. En los años 60, 70 no sabíamos lo que era, en los años 80 tampoco, en los 90 empezábamos a descubrir y ahora sí sabemos lo que es. Tú muy bien has dicho que el contacto físico en general, y el abrazo es un contacto físico estrecho, nos da psicológicamente protección, nos da seguridad, nos da fortaleza y nos refuerza desde el punto de vista psicoafectivo. Y todo eso psicológico acontece fundamentalmente por cambios, tú has dicho, hormonales, efectivamente. Hoy en día, en estos últimos 10 años aproximadamente, se han hecho muchos estudios con muchísimas publicaciones donde existe evidencia científica de que el contacto físico, el tacto y el abrazo hacen que el cerebro secrete determinadas sustancias, fundamentalmente dos, que si quieres os cuento. Sí, 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 por supuesto, adelante. Toda esta información ayuda a justamente fortalecer, los estoicos eran muy de estudia la naturaleza de las cosas, entiende cómo funcionan la física, la química, para poder tomar decisiones. Entonces esto nos genera como esa atención, ¿no? A la importancia del tema. Así que, adelante. Claro, claro. Yo creo que efectivamente, por eso digo que tenemos que ser estoicos del siglo XXI y como estoicos del siglo XXI, como tú y yo somos, el resto de los que nos escuchan, pues tenemos que basarnos en la evidencia científica, ¿no? Y la evidencia científica nos demuestra que el tacto y el abrazo produce en el cerebro la secreción de dos sustancias, como digo, una de ellas es la oxitocina y la otra es la serotonina. La oxitocina es una hormona que todas las mujeres que nos escuchen tienen un recuerdo de ella porque es una hormona relacionada con el parto, con la gestación y con el parto. De hecho, es una hormona que producimos también los hombres, pero que las mujeres, cuando estáis embarazadas y parís, pues entonces los niveles de oxitocina son muy altos. De hecho, todas las mujeres que nos escuchen que hayan tenido hijos sabrán que para dilatar y que el parto vaya más rápido, les inyectan oxitocina. Además, tiene una vivencia muy negativa la oxitocina, porque la asocian que poner oxitocina es que produce más dolor y como más contracciones para que el parto se produzca lo antes posible. Pero la realidad es que la oxitocina es una hormona que está relacionada íntimamente con la compasión. Con la compasión. Se ha visto que las personas muy compasivas, entendiendo por compasión la reactividad de la empatía, es decir, yo soy empático contigo porque soy capaz de ponerme en tu pellejo, ponerme en tus zapatos y entiendo perfectamente tus emociones. Pero eso es empatía. Ahora bien, si yo entiendo tus emociones y eso provoca en mí el intento de ayudarte y ayudarte, es decir, la acción de la ayuda, eso es ser compasivo. Entonces, se ha visto que las personas más compasivas son aquellas personas que tienen niveles más altos de oxitocina, pero niveles incluso de 3-4 veces más altos. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la oxitocina produce una cosa, y es que hay una hormona que se produce en las cápsulas suprarrenales, encima del riñón hay una glándula de los dos riñones, hay una glándula que se llaman cápsulas suprarrenales, que provocan muchas hormonas, entre ellas dos muy importantes, que todo el mundo las conoce. La adrenalina y, por otro lado, otra sustancia que todo el mundo conoce, que es el cortisol, la cortisona. Bien, cuando estamos enfadados, cuando estamos muy agresivos, cuando somos muy impulsivos, tenemos mucha adrenalina. Cuando estamos estresados, con mucha ansiedad, etc., mucha adrenalina. Pero también tenemos mucho cortisol, mucha cortisona. La cortisona y la adrenalina, muy elevada, produce una bajada del sistema inmunológico. Es decir, las defensas del cuerpo bajan. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos estresados, tenemos un examen, nos sale un herpes, ¿verdad? Nos sale una pupa, ¿no? Nos sale un herpecito. El herpecito que nos sale muchas veces en el labio, en la boca, etcétera, es porque estamos nerviosos ante una situación de estrés inminente, como pues un examen, una prueba, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre el herpes? Porque como estoy estresado, el estrés continuo provoca más adrenalina y más cortisol y por lo tanto las defensas bajan. Por lo tanto, al bajar cualquier virus, cualquier bacteria, pues evidentemente es más fácil que ataque el cuerpo. Al tener mucha oxitocina tenemos menos cortisol.
Okay. Y por lo tanto eso es bueno, porque refuerza nuestro sistema inmunológico. Por eso, los que tienen mucha compasión tienen más oxitocina y tienen un sistema inmune muchísimo mejor. Ok, Tema importante. vamos construyendo los fenómenos. Te estoy Eso entendiendo. es un tema muy, muy importante. Y luego, por último, la serotonina es una hormona, una sustancia, un neurotransmisor directamente relacionado con el estado de ánimo. Como muy bien saben muchas personas, las personas que tienen depresiones toman medicamentos que interaccionan con la serotonina para que el individuo tenga más serotonina y por lo tanto el estado de ánimo sea más alto. Bueno, si el contacto físico, las caricias, los abrazos, producen más oxitocina y más serotonina, significa que tendremos un mejor estado de ánimo y tendremos un sistema inmune muchísimo mejor. Muchísimo Por lo más. tanto, esto es lo que la ciencia moderna nos demuestra. Fíjate, es fundamental, ¿no? Y me viene un poco entonces a la mente, ok, es un preferido indiferente, ¿no? Y a veces, por ejemplo, pues cuando ocurre un accidente, y por casualidad pierdo una mano, ¿no? Pues sería mejor tener la mano, pero ya que no la tengo, pues entonces lo suyo es aprender a vivir sin ella, ¿no? Acostumbrarme y amar, un poco abrazar la falta de la mano, porque es bueno, lo que ha tocado, ¿no? Cuando faltan los abrazos, cuando no los tenemos, no tenemos acceso a ellos por la razón que sea, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer además de simplemente la aceptación? Que yo creo que ya viene de cajón, ¿no? O sea, tengo esta situación, pues me toca abrazarla, aceptarla, ¿no? No tengo la posibilidad de tener un entorno, abrazos. No sé si tú tendrás algún número de minutos, segundos que debería durar un abrazo. Hay muchas teorías, que si tienen que durar 10 segundos, que si son 6, que si son 5 minutos abrazándote y te quedas ahí a dormir por si acaso, ¿no? No sé si tú tienes alguna teoría con respecto a eso. ¿Y qué hacer cuando no los tenemos, además de quizás simplemente aceptar? Sí, bueno, yo quiero decirte que efectivamente es importante los abrazos, es importante el contacto físico. Y puede ser un abrazo o puede ser una caricia, una caricia, el contacto físico, el piel con piel, ¿no? Eso es así. Es evidente que el piel con piel, si te lo da otra persona, evidentemente tiene un impacto mayor. Pero es que uno tiene que estar acostumbrado a mimarse uno a sí mismo. Hay un refrán español, castellano, que dice, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y ese refrán castellano tiene una traducción budista, y es la autocompasión, precisamente. Es decir, uno puede ser compasivo, pero primero tiene que ser autocompasivo, es decir, uno tiene que aceptarse, como tú bien dices, pero también tiene que volcar esa compasión hacia uno mismo. Nunca se va a poder sustituir el abrazo o la caricia de otro, de ese igual que el hecho de abrazarte lo que está haciendo o denotando es apertura, es aceptación y sobre todo es compasión y amor. Pero es verdad que uno tiene que acariciarse y tocarse. Este es un tema muy importante. Es decir, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, es que, de hecho, hay ejercicios, por ejemplo, en las técnicas de relajación dinámica, por ejemplo, donde se utiliza el contacto físico simplemente en un estado de relajación profunda, simplemente con los ojos cerrados, en un estado, digamos, de relajación, simplemente el tocarse la cara. Es decir, sentir cómo el tacto de la mano va recorriendo todos los relieves de la cara, ¿no? La boca, la nariz, las arrugas, el vello, o una mano con otra mano, o elegir una parte del cuerpo. Sí. Ese darte a ti mismo, acariciarte, abrazarte, tocarte, sentirte tú, es la fortaleza interior, ¿no? De Marco Aurelio, ¿no? La fortaleza interior tú la construyes en el momento en el que tú te aceptas y tú eres capaz de esa compasión volcarla sobre ti. Por lo tanto, sí es importante tener otros que te acaricien, te abracen, la duración da lo mismo. Hombre, yo te diría, los abrazos cuanto más grandes sean, más intensos, pues mejor, ¿no? Oye, ¿me besas? El beso no deja de ser un contacto íntimo y estrecho. El beso puede ser un beso furtivo o puede ser un beso intenso, pasional. Todos nos emocionamos con un beso pasional. El beso pasional no tiene por qué tener un contenido sexual. El beso pasional puede tener un contenido de amor real, ¿no? Y, por lo tanto, todos nos estremecemos con un beso pasional.
no este beso furtivo que se da, ¿no?, por compromiso, ¿no? Por lo Claro. tanto, es bueno que otros nos besen, nos toquen y nos abracen, pero si no en su defecto, hagámoslo nosotros. O también hagámoslo nosotros, porque te digo una cosa, aparte de que palía un poco esa situación, también es muy importante conocer tu cuerpo. La aceptación de uno mismo viene derivada de aceptar el esquema corporal. El esquema corporal es el esquema mental que tengo de mi cuerpo, es decir, ¿cómo creo yo que soy? ¿Cómo siento yo mi cuerpo? Yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Entonces, de tener el cuerpo a ser un cuerpo, hay una diferencia, y ese esquema corporal psicológico que tiene uno, tiene que interiorizarlo. Y para interiorizarlo tiene que conocerse. De hecho, hay muchísimos ejercicios de tacto y de reconocimiento corporal. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando a una señora, desgraciadamente, le tienen que hacer una mastectomía porque tenía un cáncer de mama, que quitar la mama, esa mutilación para una mujer es terrible porque altera totalmente su imagen corporal, tiene que aceptarse sin una mama y esto es una cuestión bastante grave, ¿no? Bueno, pues uno de los ejercicios que hay precisamente es llegar a visualizarse delante de un espejo sin la mama. Y para que ella llegue a visualizarse delante de un espejo sin la mama, previamente hay que hacer un ejercicio psicológico importante en la que ella cambie su esquema corporal, cambie su imaginario de su cuerpo, donde ella tiene que visualizarse sin una mama, que es algo difícil, pero tiene que empezar por ahí. Por lo tanto, hay muchísimos ejercicios de tacto que palían bastante esa situación. Perfecto. Al final el tema de la soledad, por ejemplo, sería desde el punto de vista estoico como una impresión, ¿no? Yo tengo la impresión de que estoy solo, ¿no? O tengo la impresión de que no soy mujer ahora o tan mujer como era antes porque me falta un pecho, ¿no? O etcétera, ¿no? O no pertenezco a un entorno porque no tengo un entorno cercano, entonces estoy solo, ¿no? Al final es lo que hacemos permanentemente con la filosofía estoica, ¿no? Ese debate, poner a debate las impresiones, ¿no? Un elemento que yo estaba pensando y me gustaría también plantearlo es como este todo del que somos parte, ¿no? El estoicismo precisamente no nos dice el ser humano es social porque nace y entra en una comunidad, no es que ya somos sociales incluso antes de nacer, formamos parte de este todo, ¿no? So, yo estaba haciendo esa reflexión un poco ayer, un poco antes de tener esta conversación contigo, y me decía, es realmente imposible estar solo, porque ya formo parte de un todo. Entonces, si yo realmente hago el ejercicio, y todo esto, por supuesto, lo sabemos los que practicamos el estoicismo, y quienes no lo practiquen, pues decidir reincidir en que es un tema de práctica, ¿no? De práctica, de reflexión constante, hasta que esos conceptos se van absorbiendo y van formando parte de nuestro carácter, ¿no? Entonces, si uno hace ese trabajo de expandirse y de sentirte parte del todo, ¿no? Es imposible que estemos nunca solos, porque ya somos parte de millones y millones y millones de personas y del universo en sí mismo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ese tipo de ejercicios me han venido muy bien. Yo, bueno, lo sabe la comunidad completa, yo también soy inmigrante, ¿no? Yo soy venezolana, vivo aquí en España hace muchos años, no tengo mi familia conmigo, ¿no? Mi familia parental, quiero decir, ¿no? Y es ese, un poco incorporarme a lo que soy parte, o sea, no soy un elemento aislado, soy parte de una red enorme, solo un nodito, de una red enorme de seres humanos, y sentirme parte de eso a mí me ha ayudado mucho a trabajar el tema de la falta de cercanía de otras personas. Sí, es muy interesante eso que comentas porque efectivamente voy a sacar dos ejemplos solo que reafirman lo que tú acabas de decir, ¿no? Bueno, estamos rodeados y estamos acompañados no solamente de los humanos que nos acompañan en esta loca aventura de la vida, ¿no? Sino también estamos acompañados de la naturaleza, estamos acompañados de los animales, de las plantas, el concepto un poco de la hipótesis Gaia, ¿no? De entender que la Tierra es un gran ser vivo, donde ese gran ser vivo tiene un equilibrio y todos formamos parte, todos somos pequeñas células de ese gran ser vivo que es la Tierra, ¿no? Y hay dos elementos, de hecho la hipótesis Gaia, que es una de las hipótesis más potentes de la ecología y de la biología actual,
tiene hoy en día una vigencia tremenda. Y hay dos cuestiones que te saco en relación a esto que te acabo de decir. Una de ellas es un poco uno de los pensadores quizá más importantes, desgraciadamente fallecido en el año 18, antes de la pandemia, polaco, Skolimowski. Decía que él hablaba de la mente participativa o del mundo participativo y de la filosofía participativa, donde entendía que el ser humano efectivamente forma parte de un todo, ¿no? Henry Skolimowski, un personaje absolutamente actual, también un buen estoico, por cierto, practicante, y tenía un concepto fantástico de esto. Y por último, el estoicismo, como tú bien sabes, Kelly, tiene muchas afinidades con el budismo, como tú bien sabes. Y hace poco también hemos tenido la pérdida de otro gran maestro budista, que era Thich Nhat Hanh, maestro budista vietnamita, que él decía una cosa. Yo tuve la oportunidad, fue maestro mío desde el año 92, y él decía una cosa que es verdad y es vigente. Nosotros no somos individuos per se o islas. Tú miras tus manos y al mirar tus manos están tus ancestros. Tú eres producto de tu padre y tu madre, que a su vez, y de tus abuelos. Es decir, cuando tú miras tus manos o te miras tú al espejo o tú estás presente, están presentes en tus genes, en tus células, en tu mirada, en tus afectos. Están presentes tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tus tíos, sagas familiares. Nosotros no somos un eslabón más dentro de muchos eslabones. Por lo tanto, nunca vamos a estar solos, porque es imposible, porque todo está interconectado. Todo es una tupida red. Todo es una tupida red. Donde estamos nosotros, y si siguiéramos la hipótesis Gaia, fíjate, a lo mejor el hombre, el ser humano sería un poco como el cerebro de esa tierra, pero tenemos ríos, tenemos mares, tenemos bosques, tenemos pulmones, tenemos vasos sanguíneos, tenemos corazones en la tierra. Es así, es que es realmente así. Por eso el equilibrio es tan importante en el estoicismo. Y por eso el equilibrio ecológico, el equilibrio medioambiental, el equilibrio de la tierra es tan importante. Y si alteras un poquito en un sitio, se altera todo. Esa es la importancia. Entonces, nunca, jamás vamos a estar solos. Efectivamente, totalmente. Yo creo que eso es, para mí ha sido uno de los ejercicios más útiles, ¿no? Uno de los muchos ejercicios útiles que yo he probado. Así que eso, y por supuesto, pues no podemos dejarlo fuera el tema de la aceptación, ¿no? Aceptar. Y yo quizás aquí un elemento de Marco Aurelio, esto de que el obstáculo es el camino, ¿no? Pero si veo esa soledad o esa falta del abrazo, tengo estas otras herramientas que tú has comentado, pero también entender que eso es parte del ejercicio de la vida, ¿no? Es parte de mi experiencia de vida, es la etapa de soledad que toque pasar, ¿no? E incorporarlo como parte de eso y amarlo también, ¿no? Yo creo que siempre estamos como intentando curar, ¿no? Como que, bueno, si te falta el abrazo, busca a alguien que te abrace, ¿no? De hecho, uno de los ejercicios que queríamos hacer en la STOA era de esto de los abrazos gratis, ¿no? Pero con el COVID dijimos mejor que no, no sea que provoquemos otro tema, ¿no? Y terminemos complicando las cosas. Pero esto de abrazar al otro, ¿no? Decía alguien, sin embargo, en el grupo que no el abrazo de todo el mundo te genera lo mismo, ¿no? O sea, que no vale cualquier abrazo. ¿Tú compartirías esa idea, por ejemplo? Sí, bueno, es que vamos a ver, el ser humano es un ser social y es un ser emocional y es un ser afectivo. Entonces, lo que algunos llaman el feeling, el tener química, es verdad que hay seres humanos que tenemos compatibilidad. A lo mejor tú y yo tenemos compatibilidad porque nos caemos bien, no sabemos muy bien por qué. Sí. Puede ser que exista la atracción física, pero también de atracción intelectual, de atracciones diversas, y eso es humano, es decir, eso es así. Es verdad que también a veces vivimos en un mundo de prejuicios, ¿no? En donde hay ciertos estereotipos que nos marcan en negativo, ¿no? Por ejemplo, se sabe, porque hay estudios, que cuando a la consulta de un médico, ya sé yo, te llega un paciente, dependiendo de cómo vista, dependiendo de cómo vaya peinado, dependiendo de cómo hable, ya el médico, o me da igual, el médico, la enfermera o quien fuera, empieza a generar estereotipos sobre él y entonces empiezan a producirse afinidades y desafinidades. Es verdad que la ecuanimidad que puede tener el estoicismo o el budismo, volvemos otra vez al budismo porque hay tantos paralelismos, como bien sabes, la equidad
requiere precisamente un juicio certero. Y el juicio certero consiste precisamente en no caer en el estereotipo. Claro. Entonces, eso es muy difícil. Eso requiere distancia, templanza, juicio y, evidentemente, estar donde uno tiene que estar, ¿no? Por eso es tan complejo ser un buen terapeuta, ser un buen médico, ser una buena enfermera, ser un buen psicólogo, incluso ser una buena persona. Pues si caes en el mundo de los estereotipos, entonces, pues es horrible, ¿no? Eso hay que tener cuidado con ello y hay que trabajarlo, ¿no? Pero es verdad que el ser humano, a todas luces, tenemos afinidades, por más que seamos ecuánimes o no. El enamoramiento, el amor surge de ello, la atracción surge de ello, el colaborar surge de que tienes afinidades y, digamos, alineamientos con los demás. Es así, es así, es así. Lo que tenemos que hacer es que si no tenemos esos alineamientos, eso no nos condicione en negativo, ¿no? Efectivamente. Fíjate que yo sería partidaria incluso de hacer el ejercicio de dedicar el tiempo quizás, ¿no? Porque al final todos son impresiones. Tengo la impresión de que esta persona es así. O de pronto, abiertamente, esta persona no me cae bien, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿por qué no me cae bien? ¿Cuál es la impresión que está detrás, ¿no? Y esto que nos invita Marco Aurelio a no enfadarnos ni rechazar a nuestro hermano, porque al final todos somos parte de la misma raza, ¿no? Y de esta raza donde la naturaleza ha puesto esta chispa divina, ¿no? Entonces, yo estaba pensando que quizás es que no damos el suficiente tiempo. Quizás imagínate que me abraza una persona que no me cae bien. Pues al cierto tiempo, de pronto los abrazos son tan cortitos que solo da tiempo a que se interponga la impresión, ¿no? Pero que si hubiese el suficiente tiempo, ese otro ser humano conmigo, que soy un ser humano, pues produciríamos esto que es el abrazo, ¿no? Que es esa conexión, esa interconexión. O sea, sería interesante Sí, como así hacer es. un ejercicio de personas que no son como compatibles a primera vista y ver si con el contacto estrecho se produce eso, ¿no? Sí, mira, a los alumnos míos, que van a ser futuros médicos, Sí. siempre les digo lo mismo, es decir, los grandes filósofos, los grandes pensadores, los grandes maestros de la humanidad, grandes psicólogos, tienen la capacidad, porque han tenido el entrenamiento durante mucho tiempo, del autoconocimiento, en primer lugar, y ese autoconocimiento les ha posibilitado el tener, digamos, un centramiento, es decir, un equilibrio importante que de manera connatural ellos van desarrollando. Los que no somos así, no somos grandes maestros, ni grandes psicólogos, ni grandes filósofos, tenemos que trabajar esto. Entonces yo les recomiendo a los alumnos que sobre todo cuando se les entrena en habilidades comunicacionales y en la entrevista clínica, que es uno de los elementos más importantes de la medicina, es decir, en el tú a tú, ¿no? En el face to face con el paciente, que si ellos primero tienen que autoobservarse, claro, volvemos al autoconocimiento, es decir, tienen que autoobservarse para detectar efectivamente cuándo surgen, qué elementos surgen, bien sea de rechazo o bien sea de atracción. Porque debo recordar que la transferencia y la contratransferencia freudiana existe. Freud ya lo describió a principios del siglo XX, pero es muy frecuente que, bueno, pacientes hombres o mujeres se enamoren de mí o yo me pueda enamorar de pacientes hombres o mujeres. Esto es así, ¿no? Porque se produce esa afinidad, ¿no? Pero yo tengo que estar atento y alerta a cuando surgen afinidades o rechazos y que luego hagan un ejercicio importante y es, lo has dicho tú antes, que se sienten tranquilamente y en una hoja de papel escriban el por qué les cae mal. Cuando ellos ponen en el papel, vuelcan en el papel el motivo, normalmente el hecho de escribirlo ya genera distancia y entonces genera una objetivación que lógicamente les hace decir, hombre, pues es que esto parece que no es tan importante, ¿no? Es que parece que, claro, es que como viste de una manera que es distinta a la mía, no, que es que como resulta que habla, es que resulta que tiene acento venezolano, entonces yo asocio a los venezolanos, entonces ya ellos empiezan ese discurrir racional, razonamiento estoico, total y absoluto, ¿no? Que al final les lleva a desmantelar, por decirlo de alguna manera, ese constructo que han hecho de esa afinidad, ¿no? Entonces, esto se hace, se entrena hoy en día. O sea que el entrenamiento estoico no deja de ser más actual que nunca, como bien sabes, y desde el punto de vista terapéutico, de la psicología, de la terapia de la comunicación, etcétera, se utilizan técnicas
que ya Epícteto o Marco Aurelio o Zenón o cualquier gran estoico ya utilizaba, que eran grandes psicólogos, como bien sabes, lógicamente. Efectivamente. Genial. Bueno, yo creo que un poco me ha encantado. Muchísimas gracias por compartir estas ideas, Julio, con nosotros. Yo creo que me quedo con ciertas claves, digamos. Una esta que decías, pues primero lo importante de los abrazos y realmente el impacto a nivel interior de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestra psique, ¿no? Realmente somos parte de un todo, debemos. Yo pasaba mucho, sobre todo al principio en la historia, ya pasa menos, ¿eh? Que me llegaban muchas personas diciéndome, yo es que cada vez como que me voy aislando más y me van gustando menos los seres humanos, decían, personas que justo entraban, ¿no? En el aprendizaje, por algo llegaban al estoicismo, es lo que yo decía, ¿no? Digo, si llega esta persona aquí, llega con esta idea inicial, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y luego te das cuenta que son personas que realmente estaban buscando comunidad y por alguna razón estaban teniendo resistencia, ¿no? Eso ya es un proceso, en el STOA ya llevamos, empezamos el tercer año de la STOA ahora, así que ha pasado muchos procesos por acá, ¿no? Pero me quedo entonces con esto de la importancia realmente de abrazar el impacto que esto tiene a nivel de nuestro cuerpo, herramientas que podemos tener cuando no es posible esto de acariciarnos, ¿no? Eso me ha gustado muchísimo, esto de conocer mi cuerpo y empezar el abrazo por mí, ¿no? Que no está el otro, bueno, eso es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Está fuera de mi control que esté o no una persona que pueda darme ese abrazo. Pero empieza por mí, así como la justicia empieza por nosotros, eso que tú decías antes, ser compasivo implica ser compasivo, pues el abrazo también puede empezar por mí, ¿no? Y por ese acariciarme y darme ese espacio de confort a mí misma, ¿no? Más cositas, creo que esto también, la idea de que comentábamos entre los dos, la idea de es imposible estar solos, o sea, convencernos y hacernos y envalentonarnos realmente de la idea de que somos parte de un todo y realmente creérnoslo, ¿no? Y practicarlo e incorporarlo para ir cerrando como ese vacío. Yo recuerdo hace muchos años y a veces también me pasa, cuando me desconecto de la práctica, de repente siento, a lo mejor alguna persona que escuche este video lo ha sentido también, como una especie de hueco aquí en el pecho, como un vacío, ¿no? Ese vacío existencial, ¿no? ¿Por qué no somos existencialistas los históricos o los que nos gusta la filosofía? Pues porque no nos sentimos, porque sabemos que somos parte de un todo, ¿no? Sabemos que hay, que tiene un sentido también, ¿no? Empezamos a darle un sentido de plan, ¿no? Si dentro de ese plan está que yo viva la soledad, pues será parte del proceso que me toca incorporar también, ¿no? Pero se puede ir cerrando, y a mí se me ha ido cerrando ese hueco que sentía aquí en el pecho, pues metiendo el todo, ¿no? Metiendo el logos, metiendo el todo, metiendo todos los que somos parte, incluyendo no solo los humanos, como decías tú, sino también el entorno natural del que soy parte, ¿no? Así que son como highlights que yo me llevo, que me sirven a mí también para mi propia práctica. No sé si hay algún comentario final que te gustaría hacer a este respecto. No, yo Creo creo que que lo hemos como eres una mujer, tratado como bastante. eres una mujer muy sistemática, has sistematizado enseguida. No, es así. Yo lo que sí me gustaría transmitir, de verdad, con importante pasión, es que, sobre todo los compañeros, amigos que nos escuchan de la STOA y los que nos puedan escuchar, futuribles estoicos, es que hoy en día la vida, el mundo, el cosmos, la realidad, nos está poniendo de manifiesto cada vez más, primero, que no estamos solos, segundo, la importancia del autoconocimiento y tercero, la importancia de nuestros ancestros, es decir, 2000 años antes o más de 2000 años antes, estaban teniendo una serie de percepciones y de ideas que realmente hoy en día la ciencia las está corroborando. Es decir, porque evidentemente Epíteto no podría saber lo que es la oxitocina, ni podría saber lo que es el cortisol, ¿no? Ni Marco Aurelio, ni ningún estoico, ni antes ni de después. Pero señores, cuando resulta que la ciencia, la evidencia científica hoy en día demuestra lo que nuestros padres, digamos, culturales, ya ellos practicaban, significa que esta es una corriente cada vez más viva. Entonces, vivimos el estoicismo para que el estoicismo viva en todos y cada uno de nosotros y siga la corriente desde nuestros ancestros hasta nuestros futuros descendientes. Nosotros somos un eslabón más. Y por favor, mírense las manos, Eso me ha mírense en el encantado. espejo. Allí están sus padres, allí están sus abuelos, allí están sus generaciones y generaciones y generaciones.
Nunca estamos solos, jamás. O sea, esa parte me encantaba, fíjate, me la había saltado, pero luego vuelvo a ver el vídeo. Les recomiendo a las personas que vean este vídeo quizás que lo vean varias veces e ir incorporando, porque yo creo que has dado elementos como muy interesantes. Eso también, cuando me veo al espejo, yo veo a mi madre, y a medida que cumplo más años, la veo más evidente, o sea, es que realmente soy parte de un todo, y lo puedo ver, como dices tú, simplemente viéndonos la mano, ¿no? Me encanta. Muchísimas gracias, Julio, por este espacio de compartir, por compartir estas ideas. Y bueno, en breve ya estará publicado en las redes sociales para que todo el mundo lo pueda compartir. Así que te envío un abrazo de esos enormes y Un muy abrazo. caluroso. Un beso y un abrazo, de verdad. Chao y un abrazo fuerte a vosotros. A usted, tío. Chao.